están? Bienvenidos a otro episodio de Chañarcillo TV en su sección de entrevistas. Recuerda hacer clic en la campanita, suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguir nuestro sitio web, nuestras redes sociales y leer nuestros impresos. Y hoy me encuentro con la secretaria regional ministerial de Vivienda y Urbanismo del MIMBU, doña Rocío Díaz Gómez, que nos va a estar hablando bastantes temas interesantes. Vamos a estar conversando sobre el plan de emergencia habitacional del gobierno, entre otros temas. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenida a Chañarcillo TV. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Seremi, partiendo entonces con la entrevista, partamos con el plan de emergencia habitacional que el presidente Boric ha dispuesto para todo Chile, la gran meta que se tiene. Sí. De hecho, hay una meta en Atacama de tener 7.500 viviendas Así para el es. término del mandato. Sí. Y el último reporte que nos llegó en un comunicado de su seremía decía que a junio de este año 2023 se han entregado más de 1.600 viviendas y hay más de 3.000 en ejecución. Sí. O sea que el avance sería hasta el momento de un 22,4%. Cuénteme, Seremi, ¿cómo va el avance del trabajo con el plan de emergencia habitacional en Atacama? Sí. Cuénteme. Mire, comentar que parte del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric tiene que ver con poder hacer frente a la crisis habitacional que vive el país. Claro. Que no tiene parangón en hace muchos años, en términos de cantidad. Se estableció un déficit de vivienda cercano a 650.000 para todo el país. Y se estableció como meta entregar 260.000, ¿no? Que es una parte solamente del déficit. Y en el caso de Atacama se estableció una meta de 7.500. Esa meta 7.500 corresponde más o menos al 53% del déficit que vimos al año 2022. Y ese plan de emergencia hace que el ministerio salga o piense fuera de la caja respecto a las soluciones que tiene que sortear para poder dar solución habitacional a las familias que tienen un déficit de vivienda. Y es así que entonces se establecen distintos mecanismos para poder acceder. Parte de ello, uno muy importante, tiene que ver con la política de suelo, que lo hemos comentado antes, ¿cierto? En la cual parte de la dificultad de los comités de vivienda, que son los que se agrupan para postular colectivamente, es que no contaban con un terreno. Y en ese sentido es que el año pasado compramos cerca de 50 hectáreas de terrenos en Copiapó y en Vallenar, que es donde se concentra el déficit, y este año vamos a adquirir terrenos en Copiapó, pero además en comunas más pequeñas, que es Freirina, Tierra Amarilla, y estamos viendo Alto del Carmen. ¿Ya? Porque en el caso de Caldera cuenta suelo fiscal, claro. De igual malo tenemos suelo serbio. Y en ese sentido es que el objetivo es darle continuidad a una política de suelo permanente, ¿no? Lo que esperamos es que no solo cumplamos con el plan de emergencia, sino que esta se traduzca en una política permanente en atención a las familias que no pueden acceder a una vivienda. Eso es un tema, es la política de suelo, y lo otro tiene que ver con, por ejemplo, dar nuevas líneas de vivienda, como por ejemplo la vivienda municipal, que estamos promoviendo harto, que tiene que ver con que los municipios puedan contar con un stock de viviendas para urgencias habitacionales. Personas que han tenido un incendio, adultos mayores, claro. Mujeres con violencia intrafamiliar, en todos esos casos que son muy excepcionales, que en algunos casos no se tiene donde poder acoger a esas familias que puedan contar con un stock. Y lo otro ya tiene que ver más bien con los comités de vivienda, que llevan muchos años esperando. Lo que hicimos fue trabajar con cada uno de ellos para poder ordenar la demanda, que también estaba muy dispersa. Es ordenar la demanda de los comités e ir acompañándolos en el proceso. Por ejemplo, con la compra de suelo, las cartas de compromiso a esos comités, e ir sorteando las distintas dificultades, porque este es un camino que no es un proceso, no es un camino que sea así muy fácil, sino que tiene que ver con obtener permisos de edificación, subdivisiones, cabida, ahorro por parte de las familias, tienen que juntarse. Y este proceso lo que hacemos es acompañar a los comités. Claro. Y en ese sentido, todos los comités que habíamos tenido, en el caso de Copiapó y de Vallenar, ya la mayoría de los que teníamos más o menos registrados ya pueden contar con un suelo, ¿no? Ya cuentan con un suelo comprometido para desarrollar un proyecto. Y eso es sumamente valioso porque a la espera que habían, se acercaron los 12 años, 8 años, 7 años, ya con la adquisición del terreno que hicimos el año pasado ya podemos asegurar que esos comités tienen un suelo asignado para sus viviendas. ¿Ya? Por lo tanto, creemos que hemos ido en una gestión adecuada respecto a la urgencia. No obstante, requiere aún mayor esfuerzo, no solamente de las familias, del servicio, sino también de las empresas
privada. Claro. Tenemos una buena alianza con la Cámara Chilena de la Construcción, nos juntamos todos los meses. Y ahí lo que estamos trabajando con la Cámara es poder, ojalá, certificar una vivienda industrializada para el norte del país. Ujú. Eso también es parte del plan de emergencia. Las viviendas industrializadas tienen un proceso mucho más rápido porque no requieren permiso de edificación. Es mucho más rápido. Como son prearmadas, prehechas, requieren menos tiempo de ejecución, hay menos residuos en la construcción, menos agua, más rápido. Y lo que se disminuye el tiempo, digamos, se amortiza lo que es en términos de costo, ¿ya? Así que hemos propuesto un trabajo con la Cámara de, en lo posible, tener una vivienda certificada del norte, porque las que están certificadas son zonas centro al sur, y eso tiene un traslado, un costo. Y además tenemos un trabajo permanente con las empresas constructoras locales. Y estamos trabajando muy de la mano con las entidades patrocinantes, así que es una buena alianza que hemos establecido con la Cámara, porque también sentimos que ese es un aliado estratégico para poder cumplir con el número de viviendas para Atacama. Claro. Oiga, Seremi, y hablamos del avance, de las iniciativas que se están implementando para este plan de emergencia habitacional. Cuénteme, Seremi, ¿cuáles han sido los principales obstáculos, dificultades que han tenido que enfrentarse para la implementación de este plan? Yo creo, esto es una opinión personal, tiene que ver con los equipos. Los equipos somos las mismas personas que habíamos trabajado tanto en la Seremi como en Serviu. Claro. Por lo tanto, hay un sobreesfuerzo respecto a poder atender el plan de emergencia, porque requiere un acompañamiento mucho más cercano con los comités, con la revisión de proyectos. Es mucho más lo que pretende y lo que nos ha planteado el ministro, es un acompañamiento mucho más directo respecto a la gestión y a la planificación. Antes era como la entidad patrocinante, ellos ven el terreno, Claro. la EPA vea con el comité, y recién cuando postulan es cuando Servio sabe que había un comité. Entonces ahora ha habido un trabajo mucho más permanente, de mucho mayor diálogo, de mucho mayor acompañamiento, y el número es mucho más significativo que antes, y somos los mismos profesionales que estamos trabajando en los mismos servicios. Entonces también ha habido una sobreexigencia por parte de los equipos, y ahí ha sido bastante complejo de poder llevar adelante el plan y mantener como un poco en alto, ¿cierto?, la función pública respecto al plan. Otro tema quizás tiene que ver con estos cambios de paradigma, ¿no?, que siempre tienen como dificultades de instalar una forma distinta a hacer una política pública. Y eso inicialmente también fue complejo de instalar, que acá había una urgencia habitacional, y que por lo tanto había que trabajar rápidamente en poder enfrentar temas de ejecución, de gestión. Así que yo creo que eso fue inicialmente, pero ya estamos como bien con la marcha, ya trabajando para poder cumplir con el programa de gobierno. Gracias, Seremi. Seremi, cuénteme, porque creo que hay algunas novedades sobre avances en obras de vivienda y urbanización. Sí. Cuénteme sobre eso, por favor. Sí, yo vengo del área del desarrollo urbano, y por lo tanto parte del poder enfrentar la crisis habitacional tiene que ir de la mano con construir ciudad. No podemos cometer errores que se cometieron hace muchos años atrás, en que solamente es importante el número, ¿no?, la cantidad. Y acá lo que estamos trabajando es no solamente cantidad, sino que también calidad, en donde van a estar emplazados estos proyectos. Y en ese sentido estamos llevando una planificación que pueda asegurar equipamientos en nuestros nuevos terrenos que se han adquirido, por ejemplo, destinados a salud, educación, áreas verdes, un trabajo también con respecto a las calles que se van a ejecutar, que tengan un buen estándar, y eso está muy de la mano con lo que ha planteado el Ministerio, que se llama Plan Ciudades Justas, ¿no? Con este concepto de que también el poder tener acceso a los bienes públicos de todas las personas que van a vivir en ese sector. Y estamos trabajando fuerte en ello. Estamos terminando, por ejemplo, parte de las obras en el proyecto vial Avenida Diego Almagro, de Copayapo con el Palomar, que ese también lo hemos mencionado antes. Son cerca de 2 kilómetros de vía, son dobles vías. Es el primer puente que ejecuta Serviu, ha sido una buena experiencia. Damos continuidad a la ciclovía, en ese sentido vamos a tener una ruta conexa de ciclovía, y esperamos terminar durante este año. Estamos avanzando con la etapa 3A del Parque Caucari, donde hemos privilegiado también las vías, porque entendemos que Copiapó está con un proceso complejo de congestión. Entonces hemos priorizado proyectos de vialidad
y están ejecutando las 2 costaneras del Caucari, la 3A, y además tomamos la complejidad del cierre de calle Estadio, ¿sí se acuerdan? En ese sentido se expropió a la ANFA y se estamos dando continuidad al Baden Estadio y esperamos tenerlo abierto de aquí a marzo del próximo año, que es nuestro compromiso para cuando tengamos plan marzo del próximo año. Estamos ejecutando el Parque Ollantay en Paipote, que es un parque cercano a 4 o 5 hectáreas en el sector de Ollantay, con una fuerte participación ciudadana. También partimos la ejecución este año y esperamos terminarlo, ojalá, fin de año, inicio del primer trimestre del próximo año. Y un tema que es no menor, que tiene que ver con el trabajo territorial, que también nos ha planteado tanto el Ministerio como el Presidente, que es llegar a los lugares más aislados o con mayor dificultad, que es el problema para pequeñas localidades. Y ahí, en ese sentido, es que hemos hecho un trabajo para poder llegar a 9 localidades de la región. Estamos en Inca de Oro, Salado, San Félix, Domeico, Castillullo, Carrizalillo, Creta Chayar de Aceituno. Llegar a esto Inca de Oro, para poder llegar con un diagnóstico inicial, pero luego con un plan de desarrollo de la localidad. Ya pensando en que las localidades pueden desarrollarse en términos productivos, pero además nos damos cuenta de que una serie de necesidades básicas que nos hayan sido cubiertas, y en ese sentido el objetivo es poder coordinarnos con las instituciones públicas para apalancar recursos que permitan mejorar la calidad de vida de esas personas que viven en esas localidades. Y también términos urbanos, porque tenemos que hablar temas urbanos, el Quiero Mi Barrio. El Quiero Mi Barrio ya es un programa emblemático del Ministerio, lleva más de 12 años como un programa. Ha ido de menos a más respecto a la experiencia. Estamos en creo que 7 comunas de las 9 de la región, con distintos barrios, ya algunos egresando, otros entrando. El día viernes tuvimos una jornada del Día del Dirigente en Caldera con dirigentes del programa Quiero Mi Barrio en la comuna Caldera, donde también pudimos reflexionar sobre el rol del dirigente, principalmente del Quiero Mi Barrio, al rol que tienen hoy en día en nuestra sociedad, que son cada vez más complejas y que se requiere también una necesidad de tener como este feedback respecto a la ciudadanía, de las necesidades de las personas del barrio. Así que en hartos temas estamos trabajando en todas las comunas de la región, como ya comentaba, en muchas localidades que no habíamos estado antes, y por lo tanto yo creo que estamos haciendo un buen trabajo desde el punto de vista del compromiso que nos ha encomendado el ministro y el presidente de estar en toda la región trabajando. Gracias, Seremi. Finalmente, Seremi, a raíz del este tema que ha sido muy controversial de la ONG, la fundación. Sí. Tengo entendido que el MIMBO está en un proceso de modificación de su estructura impulsada, que está ahí llevando adelante por el ministro Monte. Sí. ¿Nos podría contar un poco cuáles van a ser las principales modificaciones que va a realizar la cartera en este sentido? Lo primero es un poco comentar que hay un antes y un después en el MIMBO respecto al caso convenio. Claro. Y eso ha sido una experiencia de aprendizaje del Ministerio para poder crear una nueva agenda respecto al tema principalmente de lo que ha ocurrido con las transferencias de recursos al programa de asentamientos precarios. Y en ese sentido, bueno, el ministro fue bastante enfático del día 1 en poder entregar todos los antecedentes, ser transparente, en indicar que además existe una falta de procedimientos, que es lo que ha develado el caso convenio respecto a cómo se hacen las transferencias. Y en ese sentido ya el ministro ha anunciado alrededor de 17 puntos, básicamente en 3 áreas, que tiene que ver con, uno, es el programa de asentamientos precarios, que es donde se hace la transferencia, una serie de cambios que tienen que ver, por ejemplo, con un comité interministerial para poder fijar con mucha claridad cuál va a ser el objetivo de intervención en el campamento, ¿no? Y que sea no solo el ministerio, sino que sea además a través como de otros ministerios respecto a salud, educación, cultura, en fin, que así como debe trabajarse el tema campamento. Un tema de estandarización de cómo se procede a la concursabilidad de los convenios, tampoco estaba. Respecto al seguimiento físico y financiero a través de un sistema informático, tampoco lo había.
Definición de criterios de análisis de costos de obra, establecer como precios unitarios que se hacen con licitaciones. También en caso de convenio se va a establecer un término de análisis de costo de obra, y también un tema que es no menor, que tiene que ver con la evaluación permanente a las organizaciones ejecutoras de los programas, que cada vez, por ejemplo, se va a ejecutar una transferencia, ejecuta, se da el ok y se transfiere la segunda cuota, por ejemplo. Antes era una transferencia que puede ser en un solo monto, en este caso va a haber transferencia, evaluación, si está ok, se da el paso a la otra transferencia. Y también tiene que ver con un sistema de integridad, transparencia y seguridad de la información, que tampoco lo había, y que en el Ministerio hay muchos sistemas informáticos que no conversan unos con otros. Y por tanto, también ha sido una experiencia para poder que dialoguen otros sistemas informáticos, que sean posibles de poder generar reportes de seguimiento físico y financiero. Además, por ejemplo, un sistema único de postulación de programas, que también antes habían algunas postulaciones que eran muy a criterio de las autoridades, ahora va a haber mucho más estandarización respecto a las postulaciones. Y lo tercero, que tiene que ver con el fortalecimiento del mismo ministerio de los funcionarios y las funcionarias, que tiene que ver con materias de probidad y transparencia, el cumplimiento de la función pública, la prevención de delitos y seguridad de la información, la actualización del código de ética, y además fortalecer instancias preventivas de auditorías y de fiscalización de convenios. O sea, yo creo que este ha sido un antes y un después para el ministerio, ¿no? Aquí el objetivo es construir las confianzas respecto a que el ministerio es una entidad que de muchos años, que otra función tiene que ver con las personas, con colaborar con la calidad de vida de ellas, sin olvidar que esto ha sido una experiencia de aprendizaje y por lo tanto es una nueva etapa para el ministerio con todos los puntos que le acabo de comentar. Muchas gracias. Sí. Le damos las gracias, Seremi, por haber estado con nosotros, por la entrevista que ha sido muy informativa. Muchas gracias. Y bueno, las puertas de Orchancillo están abiertas para cuando. Muchas gracias por la invitación. Esa ha sido entonces la entrevista con la Seremi de Vivienda y Urbanismo, doña Rocío Díaz Gómez. Recuerde hacer clic en la campanita, suscribirse a nuestro canal de YouTube, leer nuestro impreso, navegar en nuestro sitio web y seguirnos en redes sociales. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.